Fíjense cómo, de alguna forma, pasaron 20 años desde que la telefonía celular llegó, por lo menos a Argentina. Seguro que un poquito antes, un poquito después, pero más o menos, perdón, sí, más o menos 20 años, desde que había hecho mal el cálculo. No, perdón, 30 años, hice mal el cálculo realmente. A lo que voy es, pasaron más o menos 30 años. Vamos, ingeniero. Sí, y olvidar, viejo. No, pero hablando en serio, lo interesante acá es, pasaron más o menos 30 años, más o menos, de cómo lo esté calculando la fecha de inicio, pero al menos en Argentina, más o menos en el 89, más o menos, aparecieron los primeros celulares, se masificaron un par de años después. En algún momento apareció BlackBerry y todos de a poquito fuimos adoptando los smartphones. Pero lo interesante es que más allá del momento de masificación, que se da más o menos en 2010, perdón, por eso me da los 20 años, lo importante es que pasaron alrededor de 20 años para que se masificara eso, y más que se masificara, que no pudiéramos vivir sin tener un teléfono. No estoy diciendo que esté bien o mal, no es un juicio de valor, es lo que es. Después un sociólogo lo podrá explicar mejor y después tendremos otros problemas. Pero la realidad de hoy que muchas veces si uno se olvida el teléfono se siente casi desnudo, cosa que antes no pasaba, ¿no? Pero bueno. Lo mismo pasó con Internet. Si ponemos una fecha de corte en algún momento, una fecha de inicio en algún momento, de nuevo, en Argentina, en Colombia o en el resto de Latinoamérica, las fechas serán más o menos distintas, pero más o menos da igual en la fecha que pongamos. Pasaron más o menos 30 años desde que se masificó Internet. En el 89 también, más o menos 89-90, llegan los primeros BBS, como la protohistoria de Internet, y después de a poquito se fue masificando, que el ancho de banda, perdón, bueno, sí, ancho de banda, que la burbuja de las .com en principio de 2000 y así, bla, y llegamos a más o menos 2020, donde no podemos, es muchas veces más importante como servicio básico el acceso a Internet que tal vez la luz o el gas. De nuevo, no es un juicio de valor, es lo que hoy es. Hoy no, nadie puede, un filósofo podría imaginarse un mundo sin celulares o sin Internet, pero lo cierto es que el común de la sociedad vive a través de los celulares, que ya no son aparatos para hablar por teléfono, son aparatos inteligentes, computadoras, con las que convivimos, usamos y abusamos, y más importante, todo pasa a través de Internet. No solamente el acceso a páginas, sino más importante, absolutamente todo el consumo y bueno, toda nuestra vida, ¿no? Y de eso pasó 20 años, 30 años, o el cálculo que quieran hacer, pero pasaron más de una década. O pasó más de una década para que se llegue a ese punto. Ahora, lo cierto es que tomando de base la fecha de lanzamiento de ChatGPT, no porque sea el único modelo LM, ni de casualidad quiero decir eso, lo que voy es, pasaron 2 años y medio desde que a principios de diciembre de hace 2 años y medio atrás se lanzó ChatGPT, y en solo 2 años y medio fue una transformación brutal. Venimos hablando de esto hace un montón de tiempo, pero es interesante cuando uno lo pone en perspectiva. Necesitamos 20 años, 30 años para vivir a través de Internet, para vivir a través de un celular. Necesitamos 2 años y medio, probablemente menos, para empezar a convivir, usar y abusar de los asistentes. Entonces, realmente eso es un cambio muy fuerte, muy rápido, bueno, que no es menor. Quédese tranquilo que ahora conectamos con el resto de la charla. Pero creo que no era menor mencionar esto porque vamos a estar hablando de cuestiones que fueron madurando a lo largo del tiempo, pero no estamos hablando de procesos de maduración de varios años, no estamos hablando de procesos madurativos de 1 año y medio, 2, cuando mucho. Entonces ya en esa aceleración de la que voy a estar hablando, es importante tomar en cuenta eso, la maduración de las cosas que vamos a estar hablando, que finalmente hoy podemos conversar con los datos, tuvo un periodo de tiempo muy, muy acotado si lo comparamos con otras cosas también muy trascendentales en la vida nuestra como humanos. Y perdón, corto el delirio, Mechi, no sé si querías comentar algo más. Y yo creo que lo importante es si estamos haciendo esto hoy, es porque también de esta envergadura, nos gusta estudiar mucho y nos gusta entender lo que pasa, entonces por eso estamos dando toda esta sustancia, pero también es la ventana y el tamaño de la oportunidad. El que entienda lo que se puede hacer hoy, la relación con tus competidores es 100 a 1. O sea, no va a ser de un día para el otro, pero 100 a 1. Creo que todo este proceso conecta con una forma realmente distinta de hacer las cosas, ¿no? O sea, creo que lo que cambia es la escala. 100%. Bueno, Sí, perdón, también. volvamos un segundo al hilo. Perdón, dale, Mechi. No, sí, iba a decir que también a veces lo que a veces uno piensa que
cómo es visualizar. A veces uno piensa, esto es nuevo y cambia todo. Es como, no, al final son todos cambios graduales, que también a veces son cambios graduales que es tan grande, no sé, por ejemplo, lo del teléfono. Ya no nos damos cuenta, pero por la velocidad de tantas cosas van pasando tan rápido, que no es nada novedoso. Lo que antes, como mencionabas, que apareció algo, fue toda una novedad y pasa, porque pasaron 10 años, pues o sea, la brecha de aparecer cada cosa nueva fue cada vez menor y más acelerado, entonces lo que hoy es revolucionario, mañana en unos meses capaz que aparece algo más todavía y la brecha cada vez que va a estar menor, digamos, de aparecer nuevas cosas. En fin, 100%. igual ahí ya dejo de... Y sin más, pues, tocamos los tambores y Messi arrancó. Bueno, Sí. bueno, ¿les parece entonces si arrancamos de a poquito y nos vamos acercando a qué es Jenny, ¿no? Que, como diría Papos Blues, no, perdón, Riff, Jenny es la mujer que amo. Bueno, no, hablemos 2 minutos en serio. Jenny es, perdón, esta es la segunda charla que estamos hablando de AIBI indirectamente. En esta nos interesó encararlo más del lado de la conversación con los datos porque creemos que es lo importante, no la herramienta, sino la posibilidad de conversar con los datos. Entonces, AIBI, como comentó Mechi en la charla anterior, tiene dos grandes componentes. Uno que es lo que mostramos la otra vez, que es Dashboard, una herramienta de visualización con muchos componentes de AI, muchos asistentes y demás. Ya lo vimos en la charla anterior, lo pueden ver en nuestro canal de YouTube. Siempre quise decir eso tras el término youtuber. Y más importante, lo que más nos interesaba era llegar a esta charla para poder hablar de Jenny. Entonces, ¿qué es lo que Jenny viene a resolver primero? Jenny, la propuesta de Jenny es obviamente poder conversar con los datos y en eso de poder conversar con los datos, lo que venimos a buscar es lograr esa promesa, como las patinetas voladoras de Volver al Futuro o los autos voladores que desde que nací son el futuro pero todavía nunca llegaron, en el mundo nuestro es el Self-Service BI. Es decir, que el usuario se pueda autoservir sus datos. Eso es una promesa absolutamente, es una promesa de campaña, es una promesa incumplida que todavía en nuestra industria no se puede resolver. Y no se puede resolver porque en realidad tiene un montón de componentes, no es solamente una herramienta que tenga tal o cual feature que lo permita hacer. Implica muchas otras cosas, implica que haya un cierto gobierno de datos para que las personas puedan consumir datos de calidad y que puedan hacer cosas coherentes con esos datos, porque estamos hablando del activo más importante de la compañía. Implica que obviamente la herramienta lo pueda hacer, implica que el usuario tenga, que la compañía tenga una cultura de datos abierta, eso no es menor, es lograr una cultura, eso es un cambio enorme, y más importante implica gestión del cambio, o sea, lograr que el usuario que antes tal vez le llegaba la información de cierta forma, tal vez mala, pero le llegaba de una forma, ahora en vez de esperar a que llegue, es ir a buscarla. Y eso que todas son cosas, algunas, la más sencilla en esta es la cuestión técnica, que la herramienta lo puede hacer, las demás son mucho más complejas. Hoy por hoy estamos más maduros en ese sentido, pero eso realmente es la gran barrera secreta de esto. Entonces, volviendo a Jenny, lo que busca justamente es, a través del acceso conversacional de el acceso conversado a los datos, poder cerrar esa brecha o poder destrabar, si quiere, la puerta al acceso al self-service por parte de los usuarios finales. En este caso, justamente no proponiendo una nueva herramienta, sino justamente basándose en cómo hoy los humanos nos comunicamos. Ya no hablamos más por teléfono, ya el principal método de comunicación es la mensajería. Entonces, bueno, Jenny, en resumidas cuentas, es eso, es un agente conversacional que permite hacer eso. ¿Cuánto sale Jenny? Que esta es una pregunta del millón. Jenny no tiene un costo adicional. Lo charlamos en la reunión anterior. Todo AIBI en realidad no sale, no tiene un costo de licencia adicional. No es que para usar AIBI tengo que pagar tal o cual licencia que es por usuario, por tipo de usuario. Nada de todo eso es así. En este caso, Databricks por lo único que te cobra es por el uso de la plataforma. Y el modelo del LLM no se cobra. Lo que te cobra es por el cómputo. Es decir, si el usuario hace una pregunta y esa pregunta hay que ir a buscarla a la capa de oro de mi data lake, la query, el tiempo de ejecución de esa query es lo que me van a cobrar. Entonces, eso es importante mencionarlo porque eso es lo que lo hace que sea costo efectivo. Más importante de todo lo anterior es la madurez. Y acá viene el comentario que dije antes. Estamos hablando de cosas maduras con 2 años y medio, pero eso no significa que no sean maduras. Eso significa que hoy los ciclos se acortaron y un montón. Desde que se masificaron los modelos de LLM, o más importante, el concepto de AI generativa,
había una promesa, hasta hace poco tiempo bastante incumplida, que era poder hacer text-to-SQL, es decir, que yo le pregunte en lenguaje natural algún modelo y ese modelo me genere la consulta SQL, porque de esa forma podía destrabar el acceso, si se quiere, a mis datos. Y lo cierto es que eso funcionaba muy bien en las demos, en las pruebas de concepto y demás, pero faltaba madurez en la industria o en los modelos o en la forma de encarar estos proyectos para que eso realmente se pudiera hacer a escala. Y se pudiera hacer a escala de verdad. O sea, no para un caso de uso súper refinado que funciona bien, pero porque tiene de nuevo más paredes de amianto que contienen al usuario final. Entonces, ¿cómo funciona Genie? Genie en realidad es lo que se llama un Compound AI System, que en realidad no es más que un ensamble de agentes, como estuvimos charlando en varias charlas anteriores, que lo que hacen es interactúan entre ellos. Y más importante, esto, en vez de pensar como un modelo todopoderoso que hace de todo, es más fácil pensarlo como agentes más pequeños, cada uno de un propósito específico, que interactúan entre sí y en base a eso justamente resuelven la necesidad, que en este caso es interactuar con el usuario e ir a buscar los datos y presentárselos de una forma coherente. Entonces, este ensamble de agentes lo que está haciendo tiene distintos propósitos. Uno de esos agentes, ¿qué es lo que va a hacer? Y bueno, planificar el acceso a los datos. Otro agente que va a hacer, y bueno, por conversar con el usuario. Otro agente que va a hacer, lograr obtener la información necesaria, la metadata necesaria para poder asociar lo que el usuario me está preguntando con la data que tengo disponible. Otro agente que se va a encargar de hacer, bueno, de validar las respuestas. Otro agente que se va a encargar de certificar tal cosa. Bueno, y así un etcétera bastante largo. Entonces no es un modelo LM, es un conjunto de modelos, más importante, es un conjunto de agentes que interactúan entre sí, que usan distintos modelos, no todos usan modelos, otros usan cuestiones de ingeniería, como charlamos también en el webinar anterior, y justamente en base a eso logran este acceso conversado de forma madura, que finalmente es maduro como para poder trabajar esto a gran escala. Ahora, para que esto sea gobernado, es tener Unity Catalog. Unity Catalog, por si hay algún extraterrestre en esta charla, es la herramienta Databricks para todo lo que es gobierno. Como lo que se busca es que el acceso conversado esté gobernado, necesitamos tener Unity Catalog. Entonces, todo lo que nosotros vamos a poder, toda la información que va a usar Jenny para conversar con los datos va a salir del catálogo nuestro. Entonces, ¿qué información va a ser? Las tablas que tengamos disponibles, que nosotros querramos dejar disponibles, que podemos charlar un poco sobre eso, cómo se hace, los nombres de los campos, la metadata de esos campos, metadata técnica, es decir, el tipo de datos, más importante, la metadata entre comillas blanda, que es la descripción de esos campos. Las relaciones entre las tablas, que la primary key, que es foreign key, las métricas de uso, es decir, que las queries típicas usadas, el prompt que me hacen los usuarios, las historias, todo el historial de la conversación, y un conjunto de instrucciones que en un ratito vamos a estar hablando justamente de qué se trata. Y perdón, una cosa fundamental, queries de ejemplo que nosotros definamos. Entonces, en base a toda esa metadata, lo que hace es tratar de justamente conectar lo que el usuario está preguntando con los datos que tengo finalmente disponibles. Entonces, es fundamental. Resumiendo, ¿qué es? Genie es la herramienta de acceso conversado a los datos. ¿Cómo funciona? En base a toda la metadata que tengo disponible en Unity Catalog y algunas cosas más que ahora en ratito vamos a estar contando. Pero por sobre todas las cosas, el acceso conversado es gobernado. Y eso es fundamental. Creo que no me estoy olvidando de nada, o tal vez algún que otro detalle sí, pero bueno, ya irá surgiendo. Así que, Mechi, si te parece, arranquemos a mostrar esto de una forma un poco más pragmática, ¿no? Dale, perfecto, buenísimo. Bueno, para poder como contar un poco más sobre esto, vamos a plantear un pequeño escenario, un poco de acerca dos roles diferentes que puede tener Genie si somos, digamos, un usuario de negocio, cómo sería esta interacción, cómo podríamos interactuar con la herramienta, y después una más del lado de cómo la persona tiene que dar un soporte, o cómo lo puedo crear para habilitar para que esa persona, el usuario final, lo pueda consumir. Dicho esto, vamos a un caso hipotético. Pensemos que trabajamos en la empresa Bake House que se dedica a la panadería y es uno de nuestros productos. Tenemos estas tablas, conocemos nuestras tablas y sabemos que, bueno, tenemos la información en esto, cada una de ellas. Y como usuario final, pensemos que somos un gerente de marketing. Y tenemos una reunión ahora en
10 minutos y hace 10 días que lanzamos una campaña que es muy importante porque hicimos una campaña junto con Mastercard y queríamos incentivar las ventas con ese método de pago. Porque nos habíamos dado cuenta de que no habían pocas ventas y queríamos como mejorar nuestra relación también con Mastercard. Por lo cual creamos una campaña que se llama Masterbike. Como se invirtió mucha plata y la gente quiere entender cómo está yendo, entonces para ir a la reunión con información, lo que vamos a hacer del lado final, usuario final, vamos a hablar brevemente con nuestros datos para preguntar y entender cómo está yendo la campaña. Entonces para eso vamos a entrar a lo que es, bueno, en realidad Databricks, vamos a ir a nuestro espacio Jenny y a nuestro digamos, conversación Jenny. Ahora más adelante vamos a hablar, podemos tener más de uno, pero hoy vamos a focalizarnos, digamos, como usuario final que estamos interactuando. Y primero es, a ver, como le tengo mi desconfianza y quiero entender si Jenny entiende qué es la campaña Masterbike, yo le puedo preguntar a Jenny, ¿qué es la campaña Masterbike? Y me va a decir, me va a dar el contexto y que va a decir que empezó hace 10 días y que es con Mastercard. Perfecto. Y yo le pregunto, bueno, ok, quiero entender con esta campaña cómo están mis ventas hoy, porque es, digamos, ahora tengo que ir a una reunión y tengo que entender cuánto están mis ventas hoy para ir con información a esa reunión. Entonces, lo que puedo hacer, lo bueno de Jenny es que usa el contexto de la pregunta anterior, o sea, memoriza el contexto que tengo en la conversación y puedo decir directamente campaña y no tengo que estar diciendo el nombre de la campaña. Y ahí me dice el valor total de ventas que tuvimos el día de hoy. Y me pregunto, ok, bueno, o sea, este número en sí a veces no nos dice nada y nos van a preguntar, alguien es, ok, ¿y ayer cómo eran las ventas? Entonces podemos seguir conversando y profundizando de esta manera todas nuestras conversaciones. Pero lo bueno de esto es que también, si bien nosotros tenemos esta pregunta y la podemos hacer, es que Jenny nos va poniendo como sugerencias de preguntas. Por si yo, la verdad, todavía no estoy como, no se me ocurre qué preguntarle, o no tengo certeza, o no sé cómo profundizar mi análisis. Bueno, Jenny te da sugerencias de cómo puedes ir preguntando, qué puedes preguntar más. Pero vamos a seguir nosotros con nuestra línea de pensamiento. Y lo que está haciendo es, te da como, te deja pensar, o sea, te indica como que, bueno, está pensando, y si somos una persona que desconfiamos, porque decimos, bueno, ¿cómo hace esto? ¿Por qué está este número? Te explica de dónde toma cada cosa y también podemos ver el código. Si somos un usuario final y entiendo SQL, puedo ver el código y entender qué es lo que está haciendo. Pero esto, la verdad, es más útil para la persona que lo va a mantener. Ahora, yo miro esto. Y miro esto y digo, ok, bien, la verdad que ayer vendí más que hoy. Pero ¿cuánto es el porcentaje en sí? Quiero entender un poco el porcentaje. Para otro lo que estar haciendo manualmente y ir. Directamente puedo preguntar, así digamos, ¿cómo fue la variación en ambos días con la campaña? O digamos, vamos a dejarlo así, la versión de ambos días. Y vamos a ver qué nos tira. A veces demora un poquito, dependiendo de la pregunta, pero es muy breve. Puede demorar más o menos segundos, pero nos dice, ok, null. Bueno, esto, la verdad, no nos sirve. No me está dando mucho. Va a seguir un cachito. Pensemos. Acá nos está diciendo como qué es lo que está haciendo, cuál es el valor, y nos dice este valor. Y decimos sí o no. Imaginemos que está mal, que no es ese valor. Entonces, yo lo que puedo hacer es solicitar una revisión y decir, no me cierre este número, quiero que la persona que lo mantenga lo resuelva y puedo explicar el por qué. O sea, decir, no me cierra este valor. Entonces yo puedo enviar para revisión. Y quiero poner que no. O sea, le pongo todo mal. Le pongo que lo mande a arreglar y le pongo que no me gustó la respuesta. Y lo dejamos ahora así. Y podemos seguir con nuestras preguntas. Lo que va a pasar del otro lado es que para la persona que lo tenga que mantener, le va a llegar que esta pregunta no dio correctamente.
Entonces lo van a poder corregir y después van a poder solucionar el problema. Y ahora vamos a ver cómo se corrige eso. Pero podemos seguir profundizando. Y queremos entender cómo era el método de pago antes de la campaña, para entender cómo venía todo. Lo bueno que tiene, digamos, es bastante rápido, bastante sencillo de conversar y cómo nos va surgiendo las cosas, es que si yo sé algo de esto y quiero, como por ejemplo, quiero tener este gráfico, llevarlo para una presentación, puedo hasta editarlo, agregar una descripción, modificar el título, puedo personalizarlo como yo necesito para llevarlo a una presentación o algo que yo llegue a necesitar. Y también tengo los datos, los detalles de esto. Puedo seguir y, no sé, profundizando en mi análisis, pues quiero entender, por ejemplo, ok, listo, eso fue el antes. Y ahora con la campaña que yo tengo, que decir, estoy incentivando mis ventas con con Mastercard en los últimos 10 días. Ok, desde que yo apliqué esta campaña, ¿cómo fueron las ventas? Estos fueron antes. ¿Y ahora cómo vienen? Y toma el contexto, porque como habíamos visto, sabe que la campaña empezó hace 10 días y es con Mastercard. Entonces, empieza a tomar el contexto. No te va a mostrar tanto, te muestra el número total de, como le dijimos, la campaña en particular, está tomando lo que es la campaña en sí, que es solamente Mastercard. Y si yo quiero seguir siendo, bueno, ok, me pregunto, bueno, este número, bueno, perfecto, aumentaron, pero ¿qué producto? O sea, si quiero entender más, ir profundizando, te permite ir profundizando todo lo que uno quiera profundizar en sí, en lo que es, en las preguntas, digamos, en el análisis. Y nos va a ir llevando cada cosita. Bueno, para ir complementando un poco lo que va diciendo Mechi, vamos a como ir aterrizando algunos conceptos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo acá es lo que se llama un espacio de Jenny. Entonces, un espacio de Jenny, imagínenselo como una sala de conversación. Cuanto más genérica sea, obviamente peor va a ser. Acuérdense que esto no es magia. O sea, nosotros estamos enfocando esto a un mundo de verdad productivo, ¿no? Entonces es importante enfocarnos en qué tenemos que hacer para que esto funcione bien. Si no, que la promesa de campaña va a seguir siendo una promesa de campaña. Entonces, primero, es un sistema compuesto de distintos agentes, en base a eso hace que esto funcione, escale y demás. Y más importante, para que sea maduro necesitamos empezar a soportar la interacción del usuario. Para soportar la interacción del usuario, un poco lo que empezaba a decir Mechi, necesitamos una forma de que el usuario diga, esta pregunta está buenísima, me recontra sirve, esta pregunta me genera dudas, esta respuesta me genera dudas, esta respuesta seguro que está mal, porque alguien va a tener que ir ajustando esto. Entonces, esto es un sistema vivo. Entonces, como cualquier sistema vivo, una vez que implementamos, tenemos que ir ajustándolo. Ahora vamos a ver un poco qué significa ajustarlo. Pero entonces, el primer concepto que está bueno que nos llevemos es, esto es un espacio. Entonces, un espacio es como una sala de chat, una sala de conversación. Cuanto más acotado esté, mejor va a ser. Entonces, si yo no tengo gobierno y no tengo gobierno o no sé ni siquiera qué es gobierno, yo podría decir, bueno, yo tengo mis 2500 tablas del Data Lake, quiero habilitarlas todas. Más allá de que eso sería un suicidio en términos de estrategia de datos y sería el antigobierno y un montón de cosas más, las respuestas probablemente serían muy malas, porque habría mucho solapamiento entre la información que tengo en las distintas tablas, mucho solapamiento inclusive de conceptos. Entonces está bueno primero empezar a entender que tiene sentido tener espacios de conversación, tantos espacios como conceptos, o áreas o dominios o la agrupación que más les guste, querramos ir habilitando. Entonces, el espacio es una forma de acotar los conceptos que se van a tratar. Entonces, una sala de conversación de tal tema, de operaciones, de la campaña tal, de marketing, de finanzas, de lo que querramos. Ya vamos a ver cómo se arma eso. Por otro lado, la interacción con el usuario es lo que recién mostraba Mechi. Entonces, la interacción, hay un ida y vuelta, pero más importante, la retroalimentación del usuario es a través de manos arriba, deditos arriba, deditos abajo y todo el comentario que podamos dar. Cuanto más como administradores del espacio, cuanto más atención le prestemos a la administración, cada vez las respuestas van a ser mejores. De nuevo, no porque haya algo mágico, no porque el modelo sea más sólido o menos sólido, sino porque justamente la realidad de nuestra organización es la que tenemos que llevar acá.
Ya vamos a ver de qué se trata, pero es importante entender que detrás de esto tiene que haber una persona que se encargue de administrar esto. Ahora, es importante entender que esa persona no es un administrador de sistemas, no es el administrador de Databricks. Ese es un perfil técnico. Ese se tiene que encargar que, no sé, Databricks funcione, esté prendida, no sé, lo que sea que tenga que encargarse, pagar la cuenta de la nube que corresponda. Hablando en serio, en este caso, el administrador del espacio es un especialista en el tema. La persona, es alguien que puede entender si esta pregunta que hizo el usuario, que el usuario dijo que está mal respondida, efectivamente está mal respondida, y más importante, entender cómo debería responderla bien. Entonces, es un experto en la materia, subject matter expert. Entonces, la administración va a ser no técnica, pero sí obviamente orientada al tema. Bueno, Mechi, perdón, quería comentar esto porque es bueno entender cómo, si hablamos de madurez de un sistema, está bueno entender que esa madurez implica haber pensado estas cuestiones que son medio obvias y que antes, si queríamos implementar algo de todo esto, teníamos que desarrollarlas a mano, ¿no? Sí, eso bien. Bueno, con todo lo que mencionó Guille, justo vamos a mostrarte, bueno, lo que mencionaste, perdón, Guille, cómo es esto, de cómo puedo monitorear si yo soy la persona esta que mantengo y qué es cómo es la visión para poder corregir y verificar. A ver, si yo tengo, esta es la persona que va a tener el mantenimiento, es decir, que tiene como editor en lo que es este espacio Jenny, va a ver lo que es configurar, monitor y monitoreo. En lo que es monitoreo, puedo verificar o puedo filtrar, por ejemplo, usuarios, si tengo algún usuario en particular que sé que quiero contestar, quiero ver cómo fue las preguntas, el estado ha fallado, y si pongo ha fallado, veo, ok, tengo esta y me dice qué es lo que pasó, por qué falló. O sea, cuál fue la pregunta que falló. Si yo veo, por ejemplo, acá tengo un comentario, no me cierra este número, puedo ir, hacer clic en la pregunta, ver la conversación y después decir, ok, ¿por qué? ¿Qué es lo que no me cierra? Fue este número que no me cierra, voy a ver el código y si yo veo que hay algo mal en el código, perfecto, yo leo el código esto y puedo corregirlo, lo vamos a copiar y lo vamos a agregar. Puedo cerrar y decir, ok, vamos a configurar. En la parte de configurar le estamos dando todo lo que necesitamos para que Jenny funcione como funciona. Entonces tenemos lo que son los datos, todas las tablas que tienen acceso, que pueden ver la información. Y acá es importante que, o sea, que tengan todo, o sea, ¿por qué es la importancia de Unity Catalog? Es porque todo el contexto que se le da a cada columna, a cada tabla, lo toma como input y entiende qué es lo que quieren decir. Por eso el lenguaje, la facilidad del lenguaje, y por eso también la retroalimentación, que si tenemos todo, al usar Unity Catalog, al tener todo documentado, tener todo, o sea, un buen gobierno de datos, la conversación va a ser muchísimo mejor, porque se basa en base a eso. Pero, por ejemplo, en esto yo puedo agregar instrucciones escritas o puedo agregar una consulta en SQL para que no me vuelva a pasar este error. Y si la persona dijo, bueno, tengo error en esto, entonces yo puedo añadir, puedo decir, cuando la persona pregunte esto, yo le genero, digamos, la query correcta. Puedo poner esta query, por ejemplo, la solución, o me fijo cuál está el problema, corrijo el problema y le pongo, bueno, cuando la persona pregunte la variación de las ventas, imaginemos hipotéticamente, pongo guardar, entonces me queda acá como input. Cuando la persona pregunte cómo fue la versión de las ventas, va a tomar siempre esta query como input, porque yo así me certifico que todas las preguntas que va a tomar lo van a hacer con esto. Algo es importante que es todas las instrucciones que yo le doy en instrucciones tanto escritas como en lenguaje natural, como en consultas SQL, van a ser para este espacio. O sea, este Jenny en particular. No es que para todos los Jenny que yo llego a crear, que ahora vamos a ver, me van a tomar estas instrucciones, sino esto es para esto puntualmente. Otros ajustes que puedo poner es poner una pequeña descripción, es el nombre del webinar, y agregarles algunas preguntas para que las personas, como si no saben qué preguntar, lo puedan preguntar rápidamente. Pero lo más interesante, digamos, y lo rico, digamos, de esto es que como antes de habilitar este espacio para una persona final, un usuario final que pueda preguntar y pueda ir viendo, es que la propia persona que que crea este espacio, que empieza a jugar en sí y entender si las respuestas me están dando bien, me están dando mal, y ir ajustando a lo largo del tiempo y adaptando las instrucciones
orientadas al negocio. Por ejemplo, la campaña. Yo en la campaña, en la instrucción particular, expliqué qué es la campaña, qué es lo que entendemos con Master Bake. Si yo no hubiese, si yo borro esto y pregunto qué es Master Bake, no va a saber qué es, porque le saqué la instrucción. Entonces, lo bueno y la parte, digamos, de, como mencionaba Guille, no es que la persona tiene que ser técnica o tiene que saber mucho. Tiene que ser una persona que entienda SQL y que entienda el negocio para poder darle todas las preguntas de negocio que o sea, que la persona va a necesitar cuando va a usar este espacio Jenny. Y también las preguntas de SQL para entender si lo que me está devolviendo la respuesta es correcta y si no es correcta, solucionarla. Decir, ok, cómo lo tengo que corregir, qué tengo que agregar, qué no tengo que agregar. Y tener ese monitoreo, porque es una herramienta, o sea, como mencionamos, una arista más, es una nueva forma de consumir los datos, pero eso también requiere un mantenimiento y eso es una retroalimentación. Jenny va mejorando a lo largo que lo van usando, si lo van haciendo está bien, está mal, se van ajustando. Pero también, como nosotros, como personas que va a tener que hacer el seguimiento, si está todo bien o no, es ir corrigiendo las inconsistencias para seguir dando la seguridad al usuario final de que lo que están viendo está correcto. Entonces pueden ir solucionando cada cosa que les van apareciendo. Y también tenemos un pequeño historial, si quieren, no sé, esto como todo otro motor de conversaciones. Yo hice una conversación hace 10 días, bueno, ok, ¿cómo fue? Quiero revisar esa conversación. Por si quiero volver a hacer la misma pregunta o el análisis que hice me pareció que está bueno y quiero volver a hacer una de esas preguntas, tengo esa posibilidad de hacerlo. Sí, Mechi, levanto un par de preguntas que fueron surgiendo en el chat y hacemos como una recapitulación antes de seguir, ¿te parece? Dale, sí. Bueno, Anonymous, aparte de hackear el mundo, nos hace esta pregunta. Si me empresa no tengo nada de Databricks, tengo base de datos de SQL Server, Oracle y alguna cosa más, y también tengo Datamart, Data Warehouse y qué sé yo. ¿Puedo ponerles entre comillas arriba Unity y Jenny para lograr conversar? La respuesta es no. Pero lo que está yendo es no. ¿Por qué no? Unity se puede implementar, no hay problema. Unity es open source, así que se liberó el año pasado, así que hasta te recomiendo que lo hagas porque es una buena idea. Pero Jenny funciona solo con Databricks. No te lo cobran, pero te están pidiendo ¿cómo se llama? Que use Databricks. Es como, esto va a parecerme un delirio, pero creo que no. Es como una serie producida por Netflix. La puedes ver dentro de Netflix. Bueno, perdón el delirio, pero tal vez tiene algún sentido. ¿Jenny es integrable con algo? ¿Con herramienta de comunicación interna? Slack, Teams, ICQ o alguna de esas? Sí. Jenny dice, todo lo que está mostrando Mechi son APIs. Y justamente la gracia de Jenny tal vez no es tanto usarlo dentro de la interfaz de Databricks, por más que si usamos Databricks está bueno porque nos resuelve un montón de cosas. Más importante que eso, está bueno justamente cuando habilitamos el acceso conversado mediante la herramienta de comunicación que usemos en la compañía. Si es Teams, Teams, si es Slack, Slack, si es WhatsApp, es WhatsApp. Lo interesante que como la puerta de entrada es Databricks, todo el acceso queda gobernado por Unity y todos los permisos asociados. Entonces está piola. ¿Se le puede poner una capa de voz, por ejemplo, combinarlo con APIs de speech to text para hablar con Jenny? Bueno, sí, obvio, se puede. Ahí es donde transformaríamos a esto y se transformaría en algo multimodal. Sí, se puede. Un poco lo que comentaba recién, que Jenny es una gran API, que podemos usarla como querramos. Obviamente no tiene soporte multimodal, con lo cual deberíamos hacer lo que preguntaba esta persona, justamente poner una capa que interprete la voz, que hoy justamente sobran y son tan súper maduras, y después una que interprete el input de la voz a texto y después otra que procese el texto y lo genere, lo lleve a voz de nuevo. Queda una más que hace Pablo, que me la guardo para un ratito, pero en base a todo lo que mostró recién Mechi, creo que está bueno para para hacer un resumen bien rápido de 3 temas, que es si un espacio de Jenny es un espacio de conversación, una sala de conversación, y ya anticipamos, ya recién mencionaba que es una buena idea que una sala de conversación esté acotada a
a un concepto, el concepto pudiendo ser tan genérico como querramos, que eso tiene sentido porque inclusive los seres humanos, si queremos hablar sin desvariar, en una conversación con muchas personas, muchas veces está bueno que estemos hablando de un tema y no estemos conversando de 5 temas al mismo tiempo, por más que muchas veces lo hacemos y muchas veces tampoco nos escuchamos. Pero en este caso, como hay máquinas de por medio, está bueno, realmente, hablando en serio, que los espacios de Jenny, estas salas de conversación, estén acotadas a un conjunto de objetos. ¿Qué serían esos objetos? Bueno, justamente las tablas que tenemos definidas en Unity. Acuérdense entonces que... Sí, Una cosa importante con eso. Y no es nada muy distinto de lo que pasa hoy cuando haces un proyecto de ventas, que para ventas hay una definición de cliente y te vas a operaciones y la definición de cliente es otro. Entonces, los tableros de control probablemente parametricen distintos. Entonces, hay ciertas prácticas, sentidos y criterios que no cambian, porque si no, la posibilidad de similar pero parecido y te va a pasar, ¿no? Esto es 100% productividad en el intercambio de información. Después hay cosas que siguen teniendo la naturaleza gris de origen que la resolvés de distintas formas, ¿no? Acá con los espacios, con un tablero, con una tabla de cliente, con una parametrización, lo que fuera, ¿no? Pero si hay grises, hay una persona preguntaba cuál es el criterio para los espacios. Bueno, todo lo que te lo haga más blanco. Mientras más blanco lo hagas, más fácil va a ser y más efectivo va a ser, ¿no? sí, aprovechando que mencionabas grises, está bueno entender que como todo modelo de AI generativa, o como todo sistema de AI compuesto, estamos usando un sistema que es no determinístico. Entonces, pero estamos usando un sistema no determinístico para buscar los datos y para generar las respuestas, y lo que estamos buscando en realidad es que se transforme lo más determinístico posible, porque todo muy lindo si converso con mi dato, pero si me responden cualquier cosa, prefiero no conversar, es como conversar con un loco. Y lo que estamos buscando justamente la pregunta es, ¿qué cosas tengo que hacer para que este mundo, este sistema que es no determinístico, se transforme en lo más determinístico posible? Que es el gran desafío que tiene ahora que estamos hablando de las 3 características básicas de un espacio. Entonces, la primera y principal, entonces, y yendo a la pregunta que me hace Bruno y lo que recién mencionaba Pato, es ¿qué es lo que define un espacio? No tiene nada que ver con matchar con los modelos de datos ni nada de todo eso. Eso obviamente por detrás va a pasar, pero eso va a ser un poco el problema de todos estos agentes. Ahora, el primer criterio tiene que estar acotado. ¿Acotado a qué? A lo que querramos. Es una definición tan amplia como cuando construimos y definimos un dominio o una subject area o un concepto. Puede ser grande, puede ser chico. La recomendación es que sea lo más acotado posible. Que no es la recomendación en este caso, es la recomendación en cualquier sistema que uno implementa. Cuanto más acotado mejor y después lo vamos haciendo iterar y lo hacemos madurar. En los sistemas basados en AI generativa o en AI en general, inclusive en los sistemas de datos, en los productos de datos en general, buscamos lo mismo, arrancar bien acotado y después ir desplegando más funcionalidades o más capas de información. En un espacio es exactamente lo mismo. Buscamos unos espacios, arrancar bien acotado y después ir agrandándolo y eventualmente ir construyendo distintos espacios. ¿Cómo construimos un espacio? Entonces, 3 características que mostró Mechi recién, pero está bueno repasarlas. Más allá, una que es medio la chapa, que es muy pava, es el nombre del espacio y eso que son cosas triviales. Lo más importante entonces es las instrucciones. Las instrucciones es las instrucciones que le estoy dando a ese espacio, que en realidad es la descripción de lo que quiero que tenga en cuenta. Por ejemplo, en el ejemplo que mostraba Mechi es, bueno, mira, la campaña no sé cuánto se trata de esto. Y porque claro, se lo tengo que explicar, porque él no la sabe. Es como, de nuevo, si ahí hacemos el onboarding de una nueva persona en la empresa, ¿qué le decimos? Y bueno, mira, te cuento, somos una empresa, hacemos esto, la luz está ahí, el agua caliente sale de ahí, y etcétera. Bueno, hablando un poco más en serio, esto es lo mismo, es el lenguaje natural, darle el contexto a ese espacio. Que puede ser desde, che, respondeme en este idioma, porque si no, por default me responde en inglés, a cosas más importantes como, che, esta organización hace tal cosa, el año fiscal, acá arranca en marzo, el último día del mes, tomalo de esta forma, tomá el último día que sea el último día hábil de cada mes, la definición de hábil es esta, la definición, todo lo que querramos. Por ejemplo, quiero que en caso que me des información monetaria, quiero que me la formatees redondeando sin decimales, hacia arriba, hacia abajo, hacia el costado. Toda la definición del contexto que querramos darle para que la interacción tenga sentido en base a mi realidad. Acuérdense que lo que nos interesa es nuestra realidad. Entonces, un espacio tiene por definición un conjunto de instrucciones, que es simplemente un relato
que define el contexto de ese espacio. ¿Hay un límite? No, puede ser tan grande como se nos cante. Por otro lado, y de igual importancia, los set de datos con los que va a estar conviviendo. Entonces, eso es de dónde va a ir a sacar esa información. Entonces, ese dónde va a ser Unity Catalog, pero como Unity Catalog va a tener mapeado todo, queremos decirle, che, de Unity Catalog yo quiero usar estas 4 tablas, 5 tablas, 10 tablas, no sé, las que querramos. De nuevo, cuanto más acotado, mejor. Entonces, ¿podría yo mapear técnicamente todo mi data lake? Sí, obvio, pero no esperemos ningún buen resultado. Ahora, ¿qué es lo que tendría más sentido? Bueno, acotarlo. Si tengo una lógica muy compleja porque lo modelé medio con los pies y qué sé yo, bueno, tal vez tiene sentido crear alguna que otra vista. Porque dentro de Unity, dentro de Genie, puedo mapear cualquier objeto de Unity, objeto que tenga datos, ¿no? Entonces pueden ser tablas, pueden ser vistas materializadas. Entonces podría, y es una buena idea, cierta lógica medio rebuscada para este caso, y tal vez está bueno crearme un par de vistas que me lo resuelvan. Lo mismo que haríamos cuando construimos un tablero, que muchas veces tenemos una lógica muy compleja y en vez de pedírsela a la herramienta de visualización que la resuelva, se la pedimos a los datos, sea a través de vistas o sea a través de una lógica de ingeniería. Entonces, el segundo componente, el conjunto de tablas. Obviamente, como estamos dentro de Unity Catalog, y más importante, como estamos hablando de algo que está gobernado, y está bueno que esas tablas tengan cierta descripción. Obvio que si los nombres de las columnas son medio obvios, no hace falta describirlos. ID cliente, bueno, sí, ya está claro que es la ID del cliente. Ahora, si tengo cierta lógica, no sé, la fecha de cierre, que en la columna me dice, o no me dice fecha de cierre, sino obviamente puedo escribir que es esa columna, ese nombre de columna, lo más importante que eso es la descripción. Che, esta es la fecha de cierre, tal y cual cosa. La columna cliente, sí, bueno, este es el nombre del cliente, pero más importante, la definición de cliente es tal y cual. Todo lo que nosotros querramos poner, tenemos, este es el mundo de gobierno. Cuanto mejor catalogado esté, mejor. Si no tenemos nada catalogado, y no va a funcionar bien. Va a tratar de derivar de lo que puede interpretar o imaginarse de los nombres de las columnas, pero eso, por más que lo pueda hacer y lo hace, probablemente sea medio pobre. Ahí es donde, de nuevo, no, a veces uno tiene el pensamiento mágico que uno va a comprar una herramienta y con esa herramienta va a solucionar su problema de datos. Como mencioné antes, el self-service, uno de sus desafíos es la parte técnica, pero los otros tres son cultura, bueno, todos, etcétera. El caso son mucho más complejos, ¿no? Perdón, me está faltando el último componente. El último componente, perdón, son ejemplos que querramos ponerle. ¿Hace falta ponerle 200 millones de ejemplos? No, no hace falta. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos una pregunta muy recurrente? Si yo quiero habilitar esto para lo que sea, por ejemplo, el ejemplo de Mechi, esta campaña en particular, y tal vez está bueno que le ponga lo que yo me imagino que van a ser las típicas preguntas. Y cómo viene la campaña, cuánto vendí, cuánto no vendí, o lo que sea, o quién vendió qué, o lo que sea. Entonces, es una buena idea ponerle ejemplos, porque esos son sugerencias. Che, mira, ¿cómo calculo tal cosa? Lo calculo así. ¿Y qué puedo poner? Queries SQL o puedo definir o puedo invocar funciones de SQL que tenga definidas, UDFs o funciones que tenga definidas en una tabla, donde obviamente todo en Unity Catalog, funciones de tabla o UDFs. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque de esa forma estamos sugiriendo cómo resolver tal o cual escenario. Entonces, de nuevo, sirve. ¿Y qué pasa si no defino tal pregunta? ¿Lo vas a resolver? Sí, obvio. Justamente esto es un modelo LM, con lo cual va a hacer el esfuerzo no, va a interpretar el modelo de datos con toda la información, con toda la metadata que tenga, cuanto más mejor, así que todo lo que sea primary key, foreign key es una buena idea ponerlo, que muchas veces no lo olvidamos. Y más importante que todo, no hace falta que le pongamos todos los ejemplos, que respondamos de antemano todas las preguntas, porque no hace falta. Pero está bueno que lo tenga porque de esa forma puede aprender de estas preguntas y puede derivar otros razonamientos. Entonces realmente ahí es todo beneficio. Y son esas tres cosas. Entonces, definir las instrucciones, definir las tablas o los artefactos de datos que voy a estar mapeando para este espacio y algunos ejemplos. Perdón, quería decir eso, pero es muy importante porque esa es toda la complejidad en la administración. ¿Eso lo hace trivial? No. Eso hace que la administración de esto es sencilla, pero no por eso hay que dejar de hacerla. Esto, si mapeo tres tablas y no tiene ninguna información, va a funcionar mal, obvio. Como si le libero una herramienta a un producto de datos a un usuario y no le explico qué hay, o los datos son de mala calidad, el resultado obviamente va a ser malo, ¿no? Esto es parte de lo mismo. Porque estamos en la realidad, no en la prueba de concepto. Perdón. Me desvaría un poco, pero creo que es importante mencionar todo esto porque es un poco el detrás de escena de por qué un producto de este estilo es maduro.
No, es clave todo lo que mencionabas, sobre todo la parte de que tienen que tener un set de datos, o sea, lo que es set de datos no, o sea, el universo del espacio definido y claro para que una sea mucho más fácil de crear todas las instrucciones para definir, porque si contemplamos todas las tablas de todo, no vamos a qué instrucción vamos a poder, vamos a tener una guía enorme de instrucciones, vamos a tener que dar muchísimo para que no genere error, y también va a ser performance, no digo performante en el sentido de performance, pero también no va a aportar valor. Lo que se importa, lo clave es acá de estos espacios Jenny es que la persona pueda consultar y que le dé valor rápido, o sea, que no tenga que ser inmediato y que no le genere dudas, sino genere confianza. Entonces, cuanto más específico, más acotado es el universo, es decir, yo defino que quiero hacer un espacio de consultas por marketing, otro de logística, otro de como todo reporte, que también tenés, como mencionó Pato, es vos un reporte no le vas a exigir tener las ventas de todo. Podés, lo bueno de Jenny en sí es que vos podés tener diferentes tablas de diferentes cosas, de diferentes partes, y te lo va a poder responder, digamos. Ahora, ¿tiene sentido tener todo? No, esa no es lo ideal. Por eso siempre es importante entender la necesidad, como toda la parte de visualización es, ¿cuál es mi objetivo? ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué quiero que la persona consuma, utilice, verifique, vea para que aporte valor? Porque si no, cuando queremos abarcar mucho, terminamos no abarcando nada. Dicho todo esto, imaginemos que ahora decimos, ok, perfecto, yo quiero crear un nuevo espacio para otra nueva necesidad diferente, más acotada. Entonces lo que puedo hacer es, voy al espacio Jenny y puedo ir a New y seleccionar las tablas que quiero. O desde el catalog, si ya tengo la tabla seleccionada, puedo ir y crear un nuevo espacio. Pero vamos a ir de esta opción. Voy a seleccionar que quiero que sea transacciones y la verdad solamente quiero ver los clientes. Entonces voy a ir a crear. Selecciono las dos primeras, porque son las que quería, y vamos a iniciar, se me apagó, y ahora tengo dos aspectos. Una, tengo que entender que creé un nuevo espacio y le tengo que dar un nombre, para qué es mi necesidad. Y quiero ver que esto va a llamar clientes. Vamos a poner ventas por clientes. Ventas por clientes. Podemos darle nombres más originales, clientes, o los nombres que ustedes sean más representativos. Una pequeña descripción, pero si yo no tengo idea de qué quiero poner descripción, también me puedo apoyar y decir, ¿me puedes explicar este conjunto de datos? Así yo puedo poner la descripción correcta y puedo tranquilamente copiar esto y pegarlo en la descripción para que la persona, cuando vaya a utilizar, vea la descripción de qué se trata este espacio. Y ahí es lo mismo. Volvemos al contexto, le agregamos todas las instrucciones que necesitamos, que queremos puntualmente para lo que es este nuevo espacio, las consultas, y ahora viene como lo más interesante, que es el compartir. Yo el compartir puedo elegir, perdón, tengo diferentes roles, vamos a poner Rocío, y le puedo definir qué quiero que haga. Como todo reporte, mantengo la seguridad. Si las personas no tienen acceso a las tablas, no van a ver la información. O sea, no es porque yo tengo 20 espacios. Esto sí, que es importante mencionar, Alicia, también es, si hay cosas de una tabla que yo no quiero que la persona vea, esto no es como un reporte, que el reporte le doy acceso para que pueda ver la información del reporte, pero lo que ve la tabla, digamos, lo que ve el reporte es lo que ve. O sea, no es que va a acceder a toda la tabla en sí. En esto va a acceder a toda la tabla. Entonces, si quiero acotar también, tiene acceso a esa tabla, pero no quiero que vea toda la información de esa tabla, lo que puedo hacer es vista, como para hacer mejor performance, para simplificar o para acotar y la información que quiero que vean. Entonces, lo mismo, comparto y le doy acceso para que puedan, administrar y puedan agregar instrucciones, consultas SQL, o simplemente que puedan consultar y comentar, digamos, que o sea, la persona que pueda ver también va a poder poner siempre sí, arreglarlo y inputs. Lo otro varía entre quién puede como corregirlo o no. Y eso sería lo que es espacio Jenny y todo, pero lo importante es que entiendan que es una herramienta, como un complemento más de la visualización, que es necesario tener en cuenta muchos aspectos, como tienen un reporte, es para quién lo estoy haciendo, el mantenimiento,
y ver el potencial de esta nueva arista, de esto nuevo que te surge una visualización de poder conversar de forma rápida con mis datos, sacar una necesidad, estoy yendo a una reunión o en una reunión y me hacen una pregunta a mí y no tengo el tiempo, no llego a preguntarle a alguien que me lo responda de por qué nuestras ventas bajaron. De esta manera es mucho más sencillo preguntarle, che, ¿cuánto fueron las ventas? ¿Cuánto fue la variación? Y ya nos da la respuesta inmediata. Es esa inmediatez y no tener que depender de estas preguntas que a veces tenemos, nos surgen mucho en operativo, de alguien que a veces quizás por tiempos o por alguna razón no nos los puede dar inmediato. Sí, de alguna forma lo que vemos en esto como potencial, ¿no? Es que viene a resolver varias cosas. Perdón, lo primero que vemos es que esto no es un nuevo feature de una herramienta. No es que Databricks sacó un nuevo feature que puede ser bueno, ¿no? Y qué sé yo, no es el modelo asociativo que mató el Data Warehouse de Qlik, no es el in-memory de Tableau cuando lanzó, que son todas cosas buenas, pero eran features de herramientas que obviamente resolvían cosas y que estaban muy bien y que se fueron adaptando porque estaban buenas. Pero acá lo que vemos en realidad es otra cosa, que no está asociado a un feature, más allá de que tecnológicamente obviamente termina siendo un sistema, sino que vemos que en realidad es, como decíamos al principio, era la materialización técnica de una nueva forma de consumo de datos. Entonces, conceptualmente acá no hay nada nuevo. Digo, la exploración de los datos, hace rato que se vienen inventando herramientas para eso. Así rápidamente, los modelos OLAP, los cubos OLAP, hace unos años atrás buscaban eso, que el usuario pueda explorar, navegar, bucear sus datos en busca de lo que sea que quisiera buscar, ¿no? Pero justamente que no vaya a un tablero o un reporte que ya está predefinido, sino que pueda explorar los datos en busca de lo que necesita. Después la exploración se pasó a ser más visual a través de que una vez que teníamos herramientas más potentes podíamos visualmente explorar, que era mucho más ameno que andar haciendo drill down a través de jerarquías. Y acá lo que vemos es que es una nueva forma de explorar los datos si queremos. Entonces, ¿de qué forma? Y usando justamente un nuevo canal de comunicación, que en realidad no es nuevo, porque de nuevo, al principio hablábamos que ya hace unos cuantos años de que tenemos smartphone y que se masificaron las herramientas de mensajería, la nueva forma de comunicarse, que ya no es nueva, es las herramientas de mensajería. Entonces, ¿qué más natural que usar una herramienta de mensajería para preguntarle a nuestros datos? Ahora, la otra forma de pensarlo es que esto se conecta con el self-service. El self-service, como mencioné al principio, ese ideal donde yo no tenga un equipo de personas que me hace los tableros y los reportes para toda mi comunidad de datos, que siempre está con una sobrecarga operativa, sino que yo, usuario final, pueda autoservirme. Obviamente esto no es que mata a un tablero o un reporte, pero sí lo complementa. Porque de nuevo, el self-service no viene a matar que un tablero sigue siendo importante, un tablero de gestión, un tablero operativo, un reporte operativo no tiene importancia. Eso va a seguir existiendo porque siempre tiene sentido. Ahora, esto lo complementa y muy bien porque nos permite justamente lograr que el usuario de una forma sencilla vaya y consulte con sus datos. Porque no le estamos pidiendo que haga algo nuevo, porque ya herramienta de mensajería, la que sea que use para comunicarse internamente, ya la usa. Y por otro lado, no estamos pidiendo que aprenda un nuevo concepto, no estamos pidiendo que aprenda tal o cual herramienta, que por más sencilla que sea, es una nueva herramienta. Entonces, ahí vemos cómo con esto estamos resolviendo esa promesa casi de antaño del self-service. Una cosa importante que tal vez si se quiere es lo que vemos como mayor potencial a futuro es, como decía hace un ratito, la integración, el uso de la API, es decir, la integración de esto con las herramientas de mensajería de la compañía, para que en mi Slack, en mi Teams, en mi lo que sea que use, pueda integrar esto. Y más interesante, si se quiere, para los equipos de ciencia de datos, AI, Machine Learning, como les quieran llamar, o para los equipos de producto, esa misma API se puede integrar en otros sistemas de agentes compuestos de AI. Es decir, si yo estoy construyendo un sistema de AI de lo que sea, yo puedo integrar Jenny como un agente más. Un agente en particular que en el detrás de escena es un conjunto de agentes. Y ahí es donde podemos realmente empezar a pensar cosas a otra escala. Entonces, bueno, ni hablar que a través de esto, a través de un espacio muy curado, podemos empezar a liberar acceso a mi comunidad de datos interna, entonces esto nos serviría para una estrategia de Open Data interno, o inclusive, más ambicioso, una estrategia de Open Data externa, es decir, para que ya mis proveedores o terceros a la compañía puedan empezar a consumir mis datos de una forma conversada. La herramienta sería la misma, obviamente tenemos que estar muy finos en el cuidado y en el curado de todo esto, en la administración, pero como vimos, la administración
no es algo técnico, es algo de estar finos en el gobierno, estar finos en el mantenimiento y refinar mucho el set de datos. Guille, para darle ejemplo, ¿no? Porque como estamos tratando de contar poco para no marear, pero es un montón todo lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, yo, tomando con el ejemplo que decís, cuando hablas de lo interno y lo externo, es decir, yo soy un banco, ¿no? Entonces, si yo mi proyecto de análisis de consumos lo hago criterio, ahora creo que Mechi complemente cómo se revaloriza el gobierno de datos, que siempre aparecía post, ahora en la previa pasa a estar un rol distinto. Y lo que Guille estaba diciendo es, bueno, si yo lo hice bien, no solo es para que Mechi, que es la líder de producto de una tarjeta de crédito, sepa en qué se está consumiendo, sino que puedo darle el servicio al tarjeta viente y decir, uy, bueno, a ver, Guille, ¿cuánto gastaste en comercios de escalada en los últimos 36 meses? Y que eso sea un chat. No es que tenga que ir, bajarse todos los resúmenes de tarjeta, no, sino que vos puedas, si vos lo hiciste bien para adentro, las potencialidades son múltiples, ¿no? Entonces, estamos en una etapa donde tengo que reaprender o redefinir la forma en la cual armo las bases, ¿no? O sea, este concepto que decir, yo este espacio, bueno, es una base. Ahora, donde yo un espacio de dominio lo hice bien, después lo puedo utilizar en múltiples cosas, digamos. Y no solo para entender cómo llegamos hasta acá, sino inclusive para empezar a usar otros formatos y otras funciones que en el futuro se le pueden incorporar, digamos, ¿no? Pero para que lo visualicen en un ejemplo, es eso, yo quería saber cuánto vendía, quién vendí, qué tipo de consumo tuve. Bueno, perfecto, genero el espacio. Después lo puedo hacer intrabanco, pero después inclusive se lo puedo dar como servicio al cliente, porque la data es la misma, digamos, ¿no? Siempre cruzado con una buena estrategia de seguridad, como decía Mechi al principio.